Pido entonces a hermana Silvia, adelante. Amén. Dios te bendiga mucho y aquí Amén. estamos con todo para adelante. Gracias. Buenos días, hermanos, una vez más. Hoy nos toca el devocional, vivir la vida del cielo aquí en la tierra, la parte 5. Cuando estaba estudiando, viendo la enseñanza, estudiándola y conectándome un poquito con el cielo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y recordé, no sé quién en estos días estaba también enseñando y decía que parece repetitivo. Y hay muchas cosas, y yo estaba diciendo, hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero no se trata de cuánto nosotros sabemos, sino de cuánto nosotros aplicamos eso que nosotros sabemos. Y estaba pensando, wow, Dios, el estándar del cielo es bien alto y es un desafío para nosotros vivir la vida del cielo aquí en la tierra, pero creo que sí es posible, sí es algo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Y vamos a comenzar. La vida del cielo aquí en la tierra tiene requisitos, dice, y sucede cuando. Bueno, la segunda lámina que me está ayudando. La vida del cielo aquí en la tierra tiene requisitos. Esos eran los 3 puntos principales que vamos a ver. Dice que sucede cuando toda orden del cielo es cumplida. Cuando toda orden del cielo es cumplida. Y no cuando es cumplida parcialmente, porque nosotros cumplimos mucho de lo que el Señor nos dice, nos pide, pero no todo. Y es ahí donde está el asunto, ¿verdad? Él quiere que sea cumplida tal y cual Él nos lo dice. Y viendo todo esto, todo lo que vamos a ver ahora, yo decía, todo se resume en una sola cosa, y es obediencia a la palabra. Pero lo vamos a ir viendo. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando las verdades del cielo, cuando las verdades del cielo las vivimos en nuestro diario vivir, no cuando de vez en cuando, dependiendo de la circunstancia, sino que las vivimos a diario, cuando esas verdades las aplicamos en toda situación que enfrentamos. Las verdades del cielo funcionan cuando las vivimos y las aplicamos. Es necesario aplicar todas esas verdades del cielo. ¿Dónde están esas verdades del cielo? Nosotros las encontramos en la palabra. Cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, estamos entonces haciendo lo que el Señor quiere. La vida del cielo en la tierra sucede cuando buscamos las cosas del cielo y nos llenamos de ellas para hacer copas rebosantes. A veces nosotros no hemos dimensionado tanto realmente lo que es el cielo y estamos tan metidos aquí en la tierra, hemos echado tantas raíces aquí en la tierra que nosotros estamos enfocados aquí. Y el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que hay en el cielo. Y esto, bueno, es un desafío, porque tenemos que ir a la palabra para ver, saber realmente cómo es allá. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia y cuando él regresó, él ni siquiera podía con palabras humanas describir aquello. Y nosotros sí conocemos lo que hay en la tierra y por eso es que estamos tan arraigados aquí. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando nos humillamos a diario delante de nuestro Dios. Sin purificación y limpieza espiritual es imposible traer la vida del cielo aquí en la tierra a nuestra vida, hogar, familia, trabajo, iglesia, bueno, todo lo que está a nuestro alrededor. Es necesario, hermanos, que nosotros volvamos a la humillación. Es necesario que nosotros nos humillemos nuestro corazón. A veces pensamos que humillarnos es ponernos cierta vestimenta o cierta posición. Y sí, la posición tiene también mucho que ver. Y ya nosotros, hermanos, yo recuerdo que cuando nosotros hace muchos años llegábamos a la iglesia,
ya había las personas que iban llegando, que comenzando desde el pastor, llegaban y empezaban a orar en la iglesia. Entonces las personas que seguían llegando iban haciendo lo mismo. Pero nosotros ahora llegamos a la iglesia y todo el mundo está hablando o están viendo el celular y entonces los demás van llegando y empiezan a hacer lo mismo. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a esos tiempos también y a esos tiempos de humillación donde Dios quiere ver nuestro corazón realmente quebrantado y humillado delante de su presencia. Sucede también cuando tenemos comunión íntima con nuestro Dios trino y permanecemos en ella, en esa comunión. Aquí en los tiempos de intimidad, pero también cuando no estamos en los tiempos de intimidad, tiempo de comunión íntima con nuestro Dios. Es la única forma de conocerle a Él, cuando estamos con Él. La vida del cielo no puede darse aquí en la tierra con una relación incorrecta e inapropiada con Jesús. Una relación egocéntrica con Jesús centrada en nosotros. Es inapropiada e incorrecta y se daña la vida del cielo. Una relación egocéntrica con Jesús es una relación carnal y Él demanda de nosotros una relación espiritual. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando cuidamos nuestro corazón por sobre todas las cosas, cuando lo llenamos de las cosas del cielo. ¿De qué nosotros estamos llenando nuestro corazón, hermanos? Hoy hay tantos distractores y nos llenamos de tantas otras cosas que a veces lo que menos tenemos es cielo en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude. Sucede también cuando obedecemos y vivimos la palabra de Dios. Cuando obedecemos y vivimos la palabra de Dios, tenemos que leerla, estudiarla, pero más allá de eso, es obedecer esta palabra. Y yo creo que a todos, si somos honestos, a todos nos cuesta. Hay partes de la palabra que no queremos obedecer, pero ahí es donde nosotros tenemos que quebrantar nuestro orgullo y pedirle al Señor que nos ayude para obedecer. Pero eso es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando nos sometemos al gobierno y señorío de Cristo como estilo de vida. Cuando nos sometemos, cuando estamos ahí, cuando es Él el que gobierna, cuando nosotros tenemos que decir, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Pero nosotros decimos, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, haz aquí. Que hemos invertido, pero cuando nos sometemos al gobierno y señorío de Cristo como estilo de vida, o sea, siempre. No solamente cuando queremos que Él haga algo, decimos, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú digas, porque yo voy tras algo. Que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento para poder hacer las cosas correctas. Sucede también cuando reconocemos y confesamos nuestras faltas y ofensas y pedimos perdón. Cuando pedimos perdón vertical a Dios, cuando reconocemos que le hemos fallado a Él y cuando reconocemos que hemos fallado también al prójimo. Tenemos que aprender, amados hermanos, a pedir perdón. Hay muchos ministros de Dios que predican bien, que yo no dudo que amen a Dios o que le quieran servir con el corazón, pero ¿cómo cuesta pedir perdón? ¿Cómo les cuesta reconocer y cómo les cuesta ir y buscar a una persona y decirle perdón, la forma como hablé no fue correcta, perdón por lo que dije, lo que sea? Pero cuando nosotros caminamos así, estamos haciendo algo que a Dios le agrada y que va a ayudar y que no va a ser un estorbo para nuestra intimidad y nuestra comunión con Él. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando en los hechos amamos a Dios por encima de todas las cosas y las personas. Cuando en los hechos, porque decir palabras es muy fácil,
sobre todo cuando hay un mover, cuando hay una adoración, cuando estamos en el templo o ministrando y hay un mover especial de Dios. Nosotros decimos muchas cosas, soltamos palabras y le expresamos a Dios nuestro amor. Pero cuando realmente los hechos son los que hablan y dicen de eso, de que realmente le amamos sobre todas las cosas y por encima de las personas. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando le permitimos a nuestro Dios Trino tratar a fondo diariamente con nuestras 3C, nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra cultura. Permitirle a Dios que trabaje diariamente en nuestras 3C. La vida del cielo aquí en la tierra sucede cuando aprendemos la negación y la muerte espiritual a diario. Cuando podemos decir, como decía San Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario morir para que Él viva en nosotros. Es necesario que usted y yo anhelemos el que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. Pero muchas veces queremos ser vistos nosotros. La vida del cielo es manifestar la vida de Cristo en nuestro diario vivir. Dios, ayúdanos para que eso sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver un principio rector. Dice, la vida del cielo aquí en la tierra es según el protocolo de Dios que está en su palabra. La vida del cielo aquí en la tierra es según el protocolo de Dios, no es según lo que yo pienso, lo que yo siento, según mi opinión, es según el protocolo de Dios. Se tienen requisitos que cumplir para que funcione y nosotros tenemos que anhelarlo. Vamos a ver alguna aplicación práctica. ¿Estás dispuesto a cumplir y obedecer el protocolo de Dios al pie de la letra para tener una vida más olor a cielo que a tierra? Cada uno de nosotros sabe cómo vamos a contestar. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir tu vida a tu manera y vivir la vida del cielo como estilo de vida? Y número 3, ¿estás dispuesto a vivir rendido a los pies de tu maestro todo el tiempo? Me hice estas preguntas, hermano. Y definitivamente hay que pensar las respuestas. ¿Estoy realmente dispuesto? Porque Dios no va a hacer nada si usted y yo no tomamos la decisión y nos disponemos. Y en la medida que nosotros nos disponemos, vamos a ir viendo esa vida del cielo manifestada en nuestra vida aquí en la tierra. Y más allá, porque afecta a nuestra familia y afecta nuestro entorno. Hay una recomendación ahí, no la vamos a poner, bueno, la canción A ti me rindo de Hilson dice que en estos días estemos orando con esa canción y rindiéndonos al Señor, diciéndole, Dios, mira esta área, me cuesta tanto manejar esto, pero yo te lo entrego a ti, yo rindo esa situación. Muy bien, la vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin, y vamos a ver sin qué. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin rendición y renuncia espiritual. ¿Renunciar a qué? Nosotros podemos decir, pero es que yo ya renuncié. Yo cuando decidí servirle al Señor, renuncié a muchas cosas, renuncié a una carrera, renuncié incluso los que han salido de misiones, renuncié a mi familia, a mi país, tantas cosas, pero renunciar a prácticas pecaminosas que a veces nosotros todavía tenemos. Renunciar a palabras ociosas y renunciar, y usted le puede ahí poner todas esas cosas que usted sabe que todavía están por ahí dando vueltas en su vida y que todavía estamos practicando. Renunciar al enojo, a la ira,
al ser tan irascible por cualquier cosa, a la violencia, renunciar a esa violencia pasiva que tenemos. Porque nosotros creemos que ser violentos es solamente gritar y decir, pero hay mucha gente que es violenta pasiva y tiene el corazón lleno de un montón de cosas. Renunciar a todo eso, rendir eso al Señor y renunciar. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin el pastorado de Jesús a nuestra vida integral. Permitir que Él nos pastoree cada día es muy clave. ¿Está siendo el Señor realmente nuestro pastor? ¿Estamos escuchando su voz? ¿Le estamos siguiendo? Somos pastores, pero usted y yo necesitamos el pastoreo del pastor de pastores, de aquel que nos llamó, de aquel que quiere que escuchemos su voz. ¿Qué voz, amados, estamos escuchando nosotros? ¿Qué voz estamos siguiendo? ¿La voz del cielo? ¿La voz del Padre? ¿O tantas voces que se están levantando, sobre todo en este tiempo? La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin que nos convirtamos de nuestros malos caminos y de nuestros hábitos carnales. Y yo creo que aquí es importante como agarrar un lápiz y un papel, un cuaderno y empezar a escribir cositas. A veces no son grandes cosas, pero esas cositas, esas pequeñas zorras pueden venir y destruir. Y tenemos que convertirnos de eso, dejar esas prácticas, esos hábitos, esas cosas que a Dios no le agradan. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin vivir la vida de fe y de gracia. Tenemos que aprender a vivir vida de fe, creer la palabra, creerle a Dios, creer que lo que Él dice es verdad. Su palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y a veces nosotros creemos más al hombre que lo que la palabra de Dios dice. Así, hermanos, que tenemos que realmente vivir una vida de fe y de gracia. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin el gobierno y guía del Espíritu Santo. Necesitamos tanto la guía del Espíritu Santo. Nosotros sin esa guía no podemos seguir. Manifestar y expresar la vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin la actitud de examíname, corrígeme, enderézame, enséñame, guíame a diario. Cuando escuchamos la primera vez esta enseñanza de examíname, corrígeme, yo creo que muchos de nosotros lloramos y le dijimos, Dios, de verdad, corrígeme, enderézame, enséñame, guíame. Y estuvimos ahí compungidos y nos dimos cuenta que de pronto no nos estábamos dejando guiar por Él, ni que nos enseñara, ni que nos enderezara, porque a veces somos así como terquitos, ¿verdad? Y metemos cabeza y pensamos que lo que nosotros estamos pensando, eso es y punto. Pero no es así. Y interesantemente dice a diario. O sea, todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, examíname, corrígeme. Y podemos decirle en la mañana, Señor, en este día yo quiero que tú me corrijas, que tú me enseñes, que tú me endereces, que tú me guíes. Y en la noche hacer como el examen, ¿verdad? ¿Cómo estuve hoy? ¿Me dejé guiar? ¿Me dejé corregir? Y sería interesante empezar a hacer eso como una disciplina. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin la renovación espiritual diaria. Es algo de todos los días. De todos los días. Bendito Dios que Él nos ayude. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin cumplir con tres cosas básicas: tu higiene espiritual, tu vestimenta espiritual y tu alimentación espiritual. Pero tiene que ser todos los días de tu vida. Y me recordaba aquella anécdota que
que contó el pastor Rodolfo, la tengo como tan grabada, el día que él dice que iba a llegar la señora de la limpieza y que él vio la casa y él dijo, pero ¿para qué va a venir si la casa está limpia? Y que él se sorprendió tanto cuando aquella señora empezó a barrer y él vio la cantidad de basura que sacó. Y a veces nosotros decimos, bueno, hoy me conecté tempranito, estuve en la lectura, voy al día con la lectura, no me pierdo eso, todos los días me preocupo y todo, pero todavía hay cosas que tenemos que hacer. Todavía tenemos que pedirle al Señor que nos llene, que el Espíritu Santo esté guiándonos cada día. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin la llenura del Espíritu Santo. Y pensaba, si Jesús en su ministerio en la tierra necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? La vida del cielo aquí en la tierra es imposible si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es imposible la vida del cielo si no lo ponemos en primer lugar a Él en todo y en toda circunstancia. A veces nosotros nos volvemos profesionales en lo que hacemos. He hablado con pastores sincerándose, diciendo que llegaban a su archivo y sacudían un bosquejo y se iban. Y hablando a predicarlo. Y hablando con algunas esposas en algunas ocasiones, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y ella me decía, yo no sé cómo hace para subir, si tiene tantos días de no orar. Y uno diría, pero ¿cómo ella va a juzgar si no sabe si él realmente lo ha hecho en algún momento? Nosotros como esposas sabemos, porque compartimos 24 horas ahí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a ponerlo a Él en primer lugar, a anhelar, a buscar el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea nada más una añadidura. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin la plenitud de Cristo inundando nuestro ser y nuestro hacer. La vida del cielo aquí en la tierra es imposible sin la presencia de Dios bien activada en nuestra vida por dentro y por fuera. Presencia de Dios bien activada. Vamos a recordar el principio rector, que ya lo dijimos, pero lo vamos a recordar en ese momento. La vida del cielo aquí en la tierra es según el protocolo de Dios que está en su palabra. Se tienen requisitos que cumplir para que funcione. Es de acuerdo al protocolo de Dios. No es de acuerdo al protocolo de los hombres. Y nosotros a veces somos muy buenos en cumplir protocolos de hombres, pero nos negamos y no queremos cumplir el protocolo de Dios. Que el Señor nos ayude para ser sensibles. Que hoy nuestros sentidos espirituales sean abiertos, nuestro oído espiritual y nuestros ojos espirituales para ver cómo Dios quiere que se vean las cosas. Vamos a ver la aplicación práctica. Número 1 dice, en tu vida, día a día, en los hechos, ¿es Jesús tu pastor? ¿Le permites que te pastoree en todo y en toda circunstancia? 2, ¿estás dispuesto a dejar de vivir tu vida a tu manera y vivir la vida del cielo como estilo de vida? Y 3, ¿estás dispuesto a vivir rendido a los pies de tu maestro todo el tiempo? Perdón.
Perdón. Leí la que ya tenía. Cada día de tu vida vives rendido y sometido a tu Dios Trino. Y tres, has aprendido a llenarte a diario del Espíritu Santo. ¿Cuidas bien esa llenura del Espíritu? Padre, en este momento, delante de tu presencia estamos, Señor. Y anhelamos, Señor, realmente lo anhelamos, nosotros lo queremos, pero a veces lo queremos estando ahí acostaditos en la cama. A veces lo queremos, Señor, sin el mayor esfuerzo. Esa vida, Señor, llena de la plenitud de Dios, llena del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, Señor, y llénanos cada día más y más y más de ti. Padre, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y que nos determinemos, Padre, a vivir esa vida del cielo aquí en la tierra. Amén. 3 dice, la vida del cielo aquí en la tierra es vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo, no como nosotros queremos. La vida del cielo aquí en la tierra es vivir bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. No es que cuando yo estoy en una situación me meto ahí bajo esa sombra, pero pasó el asunto y me salgo y empiezo a vivir lo que yo quiero. Es vivir, es permanecer ahí bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Si los más beneficiados de todo esto somos nosotros, es nuestra familia, es nuestra congregación, es nuestro entorno, es donde nosotros vamos, es donde nosotros vivimos cuando estamos bajo esa sombra. Él nos llena, Él nos da y la gente, usted no tiene que decirlo ni hablarlo, la gente se va a dar cuenta que usted vive bajo la sombra del Omnipotente y bajo las alas de Adonai. Es vivir la vida del lugar santísimo cada día. Bendito Dios, yo no sé, a veces nosotros insistimos en vivir en el atrio cuando podemos llegar al lugar santo y pasar al lugar santísimo sin ningún estorbo, porque aquello que hacía separación ya fue quitado, ese velo fue quitado. Hoy usted tiene acceso directo. Por eso esa canción que decía, Dios, llévame a tus atrios. Yo decía, sí es cierto, uno a veces canta cosas que si nosotros donde tenemos que estar es en el lugar santo, el lugar santísimo, que el Señor nos ayude para tener ese entendimiento y anhelar estar en ese lugar, anhelar estar ahí, anhelar vivir de esa forma. La vida del cielo aquí es vivir bajo el nuevo régimen, dije, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo las alas de Adonai es vivir la vida del lugar santísimo cada día. La vida del cielo aquí en la tierra es tomar desayuno, almuerzo y cena con Jesús a diario. Uno dice, wow, pero qué montón de cosas, ¿cómo lo voy a lograr? Y en síntesis, es hacer una sola cosa, es obedecer la palabra. La vida del cielo aquí en la tierra es sentarse a la mesa del Padre varias veces al día. La vida del cielo aquí en la tierra es orar, dice 3 veces al día como hacía Daniel. Como un hábito, ¿verdad? La vida del cielo aquí en la tierra es alabarlo 7 veces al día como el adorador David. Y usted le puede quitar los números, es vivir una vida de adoración. Es vivir constantemente consciente quién vive en usted, quién vive en mí. Y por eso, y quién es Él. Y por eso lo alabo, por eso lo adoro. La vida del cielo aquí en la tierra es deleitarse en su presencia como estilo de vida. A veces no tenemos ese deleite, porque realmente para deleitarnos, a veces vamos y oramos 5 o 10 minutos
5 minutitos. Y hermanos, si usted es una persona de oración, usted se va a dar cuenta que en los primeros 5 minutos, usted lo que está es arrancando. Usted empieza a sentir ese deleite cuando esa presencia de Dios se hace manifiesta y usted no se quiere levantar de ahí. Es algo que tenemos que aprender y no se aprende con 5 minutitos, pero es estar con Él, es escucharlo a Él, no solamente que Él nos escuche a nosotros. Sí, yo hablaba con unas semanas que les estoy enseñando esto, yo les decía, si nosotros ponemos una grabación y escuchamos nuestras oraciones, nos vamos a levantar de ahí y nos va a dar vergüenza de las oraciones que nosotros hacemos. Y solo llegamos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Tenemos que aprender a adorarlo, a deleitarnos, a decírselo a Él. Señor, yo sé que tú estás aquí y amo estos tiempos contigo, y empezar a deleitarnos en Él y que eso sea un estilo de vida para nosotros. La vida del cielo aquí en la tierra es un proceso espiritual de profundizar tu corazón y amistad con tu Señor y Rey de por vida. Es hacer su voluntad total cada minuto. Es convertirse en un adorador que aprende a adorarle en espíritu y en verdad. Es llegar a ser amigo de nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ser amigos con Él. Y esto se puede. Y yo creo que es el desafío más grande que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a recordar otra vez el principio rector. La vida del cielo aquí en la tierra no sucede sin cumplir el protocolo de Dios que está en su palabra. Para que funcione lo de Dios aquí en la tierra, se tiene que cumplir los requisitos de su protocolo, no de nosotros. Y para ir terminando, vamos a ver la aplicación práctica. ¿Vivo lo de Dios intensamente cada día? Ya dejé de ser un cristiano dominguero y vivo mi cristianismo 7 días a la semana. He aprendido ya a deleitarme en su presencia. ¿Tiene usted una relación con su Dios Trino de deleite? Eso es para que nosotros, hermanos, yo creo que nada nuevo hemos visto hoy, pero ¿cuánto de eso que usted sabía? ¿Cuánto de eso que usted ha predicado, que usted y yo hemos predicado, estamos viviendo? Bendito Dios, si ya hemos logrado un 50% o más de eso. Pero bendito Dios que no es tarde para comenzar a hacerlo y volvernos a Él y reconocer que lo necesitamos diariamente en nuestras vidas. ¿Por qué no oramos en esta mañana? No como pastor. Oremos como un hijo. Acerquémonos a Él como hijos y digamos, Dios, yo te necesito. Yo necesito vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Yo necesito a ti en mi vida gobernando. Yo quiero aprender a tener esa relación de deleite contigo, de amistad, de intimidad contigo, con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que mis hijos, que mi esposo, esposa, que mi familia vean en mí la vida del cielo. Que la congregación puedan verlo y puedan decir qué le pasó a la pastora, qué le pasó al pastor. Y lo que está pasando es que estamos aprendiendo a vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Gracias, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados.
Gracias, Silvia. Qué tema, ¿verdad? Quiero compartirles ahora también una plenaria, un video que me envió o nos envió para la cumbre de intimidad con Dios, el hijo del pastor Emilio Abreu. Joshua, él junto con su mamá ahora, Bethany, son los pastores del Centro Familiar de Adoración en Asunción de Paraguay. Y ha sido un shock el fallecimiento de su papá. La fe, donde quedan las oraciones. Comparto con ustedes y veamos este testimonio y esta palabra poderosa. Hola Iglesia, soy Joshua Abreu y es un gusto compartir hoy con ustedes. El mensaje que vamos a estar hablando o el tema que vamos a estar hablando hoy es fortalecido en el Señor. Y yo creo que esto es un tiempo donde como iglesia tenemos que estar fortalecidos, donde tenemos que seguir avanzando, donde justamente para entender que somos llamados para sobrepasar cualquier desafío que podamos enfrentar y salir victoriosos porque somos más que vencedores en Cristo. Entonces, antes de arrancar, quisiera orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Espíritu Santo. Te pedimos que realmente tú puedas hablar a nuestros corazones, abre nuestros corazones, que seamos, Padre, no solamente oidores, sino que también hacedores de tu palabra. Bendecimos a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en este tiempo mi familia ha pasado momentos difíciles. Hace 1 año y medio, en agosto del 2020, nosotros como familia recibimos la noticia que a mi papá se le diagnosticó con algo que se llama mielofibrosis. Y me acuerdo en ese momento cuando escuché esa noticia, nosotros como una familia que vivimos por fe, siempre sabíamos que Dios es fiel en el medio de todo. Y cómo nosotros como familia podemos recibir fortaleza del Señor. Y una de las primeras cosas que yo aprendí en este tiempo como un líder en la iglesia, como un líder en mi familia, como un hijo también, es aprender que no está mal ser débil, no está mal ser vulnerable. Porque muchas veces como líderes pensamos que tenemos que ser el todopoderoso, no podemos demostrar debilidad, no podemos demostrar vulnerabilidad. Y yo creo que eso es una máscara que muchos ponemos que justamente crea presión, crea fricción interna y luego impide que podamos ser fortalecidos correctamente y por la fuente correcta que es el Señor. Y en este tiempo yo aprendí también de poder ser vulnerable con mi papá, ser vulnerable con mi esposa, ser vulnerable con mis amigos, ser vulnerable también con la iglesia. Y eso yo creo que es algo fundamental para entender que como líderes nunca vamos a poder ser perfectos, somos llamados a ser santos, pero también entender que vamos a cometer errores, pero también que justamente nosotros vamos a ser sinceros y ser encaminados con el Señor en cada proceso que estemos pasando. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos habla justamente cómo nosotros tenemos que entender que podemos ser débiles. Y dice acá en la palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando se reposa sobre nosotros el poder de Cristo, somos fortalecidos para cumplir cualquier misión, cualquier llamado que pueda estar delante tuyo, cualquier visión que Dios nos ha dado. Él tiene el poder para cumplir y por ende, en mis debilidades, yo sé que Él igual es suficiente. Tenemos que entender y venir delante del trono del Señor cada día con humildad, entendiendo que nosotros tenemos limitaciones, pero Dios siempre nos va a dar la capacidad, la visión, la sabiduría, fe en todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Sea si tenés una noticia de una enfermedad, sea si tenés una noticia de una pérdida, sea si estás pasando por tribulaciones financieras o ministeriales o lo que sea que estés pasando.
Por eso cuando entiendo que yo soy débil, eso es una reflexión interesante para entender que yo necesito la fortaleza del Señor. Muchos de nosotros no buscamos la fortaleza del Señor porque nos reconocemos que somos débiles. Pensamos que con nuestro talento somos suficientes. Pensamos que con nuestro historial, nuestra experiencia, con todo el éxito que tuvimos, sea ministerial o económico o mundano, lo que sea, que ahí somos suficientes, pero el talento nunca es suficiente, sino hay el Espíritu del Señor que está con nosotros. Eso yo aprendí en este tiempo, que tengo que depender del Señor, tengo que poner mi confianza en el Señor, entendiendo que soy débil. Aunque muchas personas te pueden decir, wow, qué exitoso, wow, qué poderoso, mira el poder que vos tenés, mira estas cosas, pero entender que somos débiles porque somos nada sin Cristo. Y eso justamente nos ayuda a ser vulnerables, ayuda a reconocer que nuestra dependencia y nuestra confianza está en el Señor. Y a eso voy con el segundo punto que aprendí también, cómo tener la fortaleza en el Señor, es entender la fuente de mi fortaleza. La fuente de mi fortaleza tiene que estar basado en una fuente que no tiene fin. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Es interesante cómo muchas veces queremos caminar en la vida y hacer lo que queremos hacer con lo que pensamos que podemos hacer. Pero cuando yo entiendo que la fuente de mi fortaleza no debería venir de mi experiencia, de mi currículum, de el poder que puede ser que yo pienso que tengo, la inteligencia o los títulos que yo tengo, sino que nada podemos hacer fuera de Cristo. Que tenemos que estar conectados a una fuente, y sin estar conectados en algún momento justamente vamos a perder la potencia. En algún momento vamos a perder esa abundancia, porque podemos tener todo. Yo puedo tener todo lo que parece ser el éxito, pero no voy a ser pleno. Eso es algo que es fundamental, que yo creo que en este tiempo yo aprendí a través de los desafíos, porque mucho parece que podemos tener una iglesia de 10,000, 20,000, 50,000 personas, pero si no hay una dependencia, si no hay una conectividad e intimidad con el Espíritu Santo, vamos a ver que todo puede ser exitoso para afuera, pero adentro va a haber algo que va decayendo. Por eso, en este tiempo yo me enfoqué para seguir siendo fortalecido en el Señor, conectándome a la fuente de la fortaleza que no tiene fin. Y eso es Cristo. Eso es conectarme de vuelta con el Espíritu Santo. Poner de vuelta el primer amor en todo, que es Él. Cuando yo entiendo que el viejo Joshua, no tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación, no tiene la capacidad de enfrentar cualquier presión, porque yo conozco ese viejo Joshua, yo conozco cuando yo jugaba básquet, yo caía bajo la presión, yo entregaba mis deseos a la tentación, pero ¿qué sucede cuando yo entiendo que yo soy una nueva criatura? La palabra dice que somos una nueva criatura. Y esa nueva criatura debería ser, como dice Romanos 12:2, no conformándonos a la manera de este siglo, sino siendo transformados por la renovación de nuestra mente. Tenemos que diariamente ser transformados, renovados, fortalecidos en Cristo. Y eso nos da una nueva criatura, que cuando estamos con esa nueva criatura, yo entiendo que yo pueda enfrentar cualquier presión que me pueda venir, y enfrentando gigantes que puedan venir. Cosa que yo digo, pero yo no estoy preparado para eso, pero con Cristo yo puedo. Me hizo pensar y recordar cómo David enfrentaba cuando muchos dudaban, cuando muchos se llenaban de temor. David entendió la fuente de su fortaleza. En 1 Samuel 17:26 dice, entonces David habló a la persona que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Hablando de Goliat, y quitar el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ahora, ¿qué sucedió? Todos estaban con temor, todos estaban dudando de qué es lo que iba a suceder. Asimismo, cuando enfrentás
un momento muy difícil, sea en tu iglesia, sea en tu familia, sea en tu economía, ¿qué sucede? La gente va a decir, pero ¿cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a tomar la posta de lo que hizo tu papá? ¿Cómo vas a poder enfrentar esta situación en lo que estás pasando en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, lo que sea? Y cuando yo entiendo que hay Goliaths en mi vida y van a haber Goliaths en tu vida, ¿qué sucede? Ahí yo tengo que depender de la fortaleza del Señor, porque están provocando al Señor. Y dice el versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, porque él interpretó a alguien que confiaba en el Señor como un orgullo en él mismo. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, tratando de mitigar o menguar su potencial? Yo conozco tu soberbia y la malicia en tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y en lo que David estaba ahí hablando es, nosotros no podemos permitir que alguien pueda dominar nuestra vida, que podemos vivir en temor. Tenemos que entender que servimos a un Dios todopoderoso, que soy fortalecido y somos fortalecidos en Él. Y cuando en mi vida personal, ahora en este tiempo, cuando yo digo, mira, yo sé que soy débil, yo sé que necesito a un Dios todopoderoso para seguir avanzando con el llamado que tengo en mi vida. Yo tengo que depender en Él, no puedo depender en mis talentos. Pero ¿qué sucede? Yo voy a caminar donde Dios me dice para caminar. Si Él me dice caminar sobre las aguas, entonces voy a tomar esos pasos en fe. Pero el hecho que yo tomo esos pasos, el hecho que yo hablo que vamos a avanzar, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucha gente que va a decir, pero vos sos un soberbio, un orgulloso, vos pensás que vos podés lograr esto. Y eso es el punto que muchas personas van a tratar de menguar el llamado de Dios sobre tu vida y lo van a llamar tu fe como soberbia. Acá en Paraguay, nuestra iglesia dice Paraguay para Cristo. Y para muchos se parece locura, pero justamente la palabra de Dios tenemos que lanzar. Y eso yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor en este tiempo, entendiendo que tenemos que tomar la posta, tenemos que hablar con palabras de fe y ver las cosas que no son como si fuesen. Y eso yo hice con mi padre, eso mi papá me enseñó a hacer también en mi vida, y por eso como iglesia lo mismo estamos haciendo ahora en adelante, avanzando y derribando a Goliaths, aun cuando hay personas que quieren tratar de achicar o decir no van a poder lograr. También cuando pienso en cómo nosotros podemos estar conectados a la fuente, tengo que entender que soy una nueva criatura, y esa nueva criatura sos ya preparado en todo para poder avanzar. Hay un pez que se llama el pez caracol de las Marianas. Este pez es el pez que vive en los lugares más profundos del mar. Entendiendo que cuanto más profundo vas, hay una presión enorme encima tuyo. Pero hay algo interesante de este pez. Este pez es flexible en cada parte de su cuerpo. No tiene huesos necesariamente, sino que tiene ese cartílago y sus intestinos. Todo lo que tiene en su cuerpo es algo flexible. Y así mismo nosotros tenemos que aprender a hacer, tenemos que ser flexibles, tenemos que saber poder vivir con mucho o con poco, poder enfrentar tormentas o estar en paz, poder estar preparado para la guerra o para momentos para traer paz también. Y eso yo creo que para ser fortalecido en el Señor tenemos que ser flexibles. Lo que dice Pablo en Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo tengo que aprender que el gozo del Señor es mi fortaleza, sea que le diagnosticaron a una persona a quien amo con todo mi corazón con un cáncer, sea que yo he perdido a alguien muy cercano a mí, sea que esté enfrentando dificultades o que esté en las montañas de victoria, sea donde sea que yo estés, el gozo del Señor es mi fortaleza, y sea cual sea mi situación, yo sé contentarme, yo sé ser pleno. Sé vivir, dice, humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el siguiente versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Eso es algo que como iglesia, como líderes, como pastores, como hombres y mujeres necesitamos entender, que tenemos que aprender a ser flexibles para poder ser fortalecidos en el Señor. Y Él te dio la armadura correcta para poder aguantar cualquier presión que pueda enfrentar. Él te dio la armadura que no viene de hombre, que no viene de un rey, sino que viene de su espíritu. Esa armadura es lo que nos ayuda a permanecer, a orar sin cesar, a decir: mira, Dios, yo te entrego mi vida, mi corazón, esta situación, porque yo sé que vos estás conmigo y nada me faltará. Y eso es a lo que nosotros necesitamos comprender, entender y vivir en nuestras vidas. Y cuando entiendo eso, yo aprendo a esperar en el Señor. Para ser fortalecido tenemos que aprender a esperar en el Señor. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto de nosotros necesitamos nuevas fuerzas? Yo necesitaba y necesito y necesitaré a nueva fuerza cada día. Yo me acuerdo de momentos donde yo estaba solo en mi auto llorando, derramando mi corazón en oración, en adoración. Pero yo aprendí a esperar en el Señor, porque muchas veces yo quiero hacer las cosas con mi fuerza. Yo quiero tratar de cambiar y hacer que los médicos, hacer que los procesos, hacer que la gente pueda cambiar o hacer lo que en mi opinión se tiene que hacer. Pero cuando yo aprendo a esperar en el Señor, dice acá su palabra que tendremos nuevas fuerzas. Dice: levantarán alas como las águilas, que puedan sobrepasar tormentas, que puedan volar con visión en el medio de la tormenta, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque significa que seguimos avanzando, significa que seguimos perseverantes en esta carrera que se llama la vida. Pero yo no voy a quedarme frustrado con pérdidas, sino que yo voy a aprender, voy a ser con un corazón enseñable, y ahí yo entiendo que mi fortaleza y la fuente de mi fortaleza está en el Señor para cargar de vuelta mis fuerzas. Y cuando yo espero, yo no espero simplemente viviendo la corriente, sino que yo espero sirviendo. Así mismo como hace un mozo que espera a las personas que vienen a ser atendidos, nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar en el Señor. Y cuando yo espero en Él, yo le sirvo, yo le adoro, yo le ministro, yo le bendigo, yo hago todo para que justamente en ese tiempo yo puedo ser de bendición. Y cuando yo hablo de eso, es cuando esperamos, estamos orando y ayunando. Y con esto yo quiero terminar. En este tiempo yo aprendí más que nunca el poder de la oración y el ayuno. Yo aprendí que como hijos de Dios hay poder en la oración. Y eso es la oración que nos lleva de vuelta al corazón de Dios. Porque la oración es una comunicación con nuestro Creador. La oración es una conexión con la fuente de poder del que creó el universo. Pero cuando yo voy a lo que fue el inicio de la oración y la comunicación con el Señor, eso fue el inicio cuando Adán, cuando Eva justamente hablaban con Dios en Edén, y eso, cuando él estaba con todo eso, él no oraba: Dios, bendecí mis negocios, Dios, cambiala a mis vecinos, Dios, hace esto y lo otro porque me enfermé. Y la oración en su inicio no fue creado para tratar de tener una necesidad cumplida, sino que la oración fue creada para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y en este tiempo yo también aprendí a entrar en la oración, a hablar en lenguas, como dice 1 Corintios 14:4, que el que habla en lenguas se ministra a uno mismo. Tenemos que hablar en lenguas, estar conectado al corazón del Padre, y que Él pueda ministrarnos en ese tiempo. Y aprender a conectarnos en la palabra y al ayuno es lo que nos hace a poner en primer lugar lo espiritual. Porque la verdad es que cada persona que tiene un cuerpo tiene carne, y el ayuno nos ayuda a menguar esa carne, a hacer sufrir esa carne para que pueda tomar el espíritu su lugar correcto, que es por encima de la carne, y sujetar a nuestra carne y entender que son en ese momento que Dios nos habla, que Dios nos ministra, que Él nos habla, que Él nos da la identidad de quienes somos, que Él nos muestra que Él es fuerte aun cuando somos débiles.
Asimismo, cuando Jesús ayunó 40 días, y justamente ¿por qué 40 días? Porque son 40 días que muchas veces toma para poder apagar cualquier voz que nos quiera traer tentación o distracción. Y eso es a lo que yo creo que cada uno de nosotros podemos aprender en este tiempo. Encender el espíritu a través de apagar todas las distracciones que podemos tener alrededor nuestro. Y eso más que nunca, cuando necesitamos dirección, cuando necesitamos que Dios nos guíe, nosotros tenemos que entender que tenemos que ir delante de Dios, primeramente entendiendo que somos débiles, que necesitamos conectarnos de vuelta a la fuente de nuestra fortaleza, quien es Cristo, y entendiendo que tenemos que ser flexibles para tener fortaleza, y entendiendo que también en el medio de todo esto, nosotros tenemos la armadura de Cristo, y eso nos ayuda a avanzar y esperar en el Señor. Y con la oración y el ayuno, Él va a obrar, Él va a manifestarse, y hay algo que se va a activar, hay algo que se va a romper para luego mostrar lo nuevo y a lo fresco que Dios tiene. Y como iglesia eso estamos haciendo. Estamos ayunando, estamos orando, nuestra familia lo mismo, yo lo mismo, y cada uno de nosotros formamos parte. No podemos decir, mira, los pastores están ayunando y orando. No, cada uno de nosotros tenemos el acceso directo para orar y para clamar. No decir, estos intercesores van a hacer, no, los pastores están ayunando. No, Dios quiere hablar contigo, así como Dios quiere hablar conmigo, y nadie puede reemplazar lo que yo hago, porque Dios quiere esa intimidad conmigo mismo y contigo mismo. Entonces con esto yo quiero cerrar. Que Dios te fortalezca en este tiempo, que Él te pueda hablar con su poder, que Él te pueda hablar con claridad a tu corazón, y entendiendo que fuimos llamados para un momento así como este, para luchar contra Goliat, para levantar nuevas voces, para dar fe, y para entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, quien es Jesús. Así que quiero orar contigo, iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por fortalecer a cada pastor. Padre, gracias por fortalecer a cada hijo e hija tuya, Señor Jesús. Que realmente nosotros podamos entender que te necesitamos para poder tener la convicción que podemos volver al primer amor y tener y encontrar fuerza en ti, Señor Jesús. Y que podamos esperar en ti, Padre Celestial, sirviéndote, ministrándote, adorándote. Y que, Padre, podamos vivir una vida en oración y ayuno. Y Padre, gracias porque vas a activar algo nuevo. Vas a empezar a hacer milagros y va a haber una manifestación del poder del Espíritu Santo en toda la iglesia, en las naciones en este tiempo. Y eso declaramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que Dios le bendiga, iglesia. Qué poderoso video y la palabra de Dios hablada por Joshua. Escuchar cómo la fortaleza del Señor en medio del problema del fallecimiento, diagnóstico de cáncer, luego fallecimiento de Emilio, el golpe para la iglesia, golpe a la fe, las preguntas, pero la forma y la integridad que han tenido como iglesia, la forma que está conduciéndose la iglesia. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos hace unos días, bueno, unos meses atrás, y fue poderoso el compartir y ver esa mano de Dios obrando y la fortaleza, la entereza que Dios da en medio de tiempos difíciles. ¿Qué tal si oramos para cerrar? Dios, ponemos en tus manos todas nuestras situaciones adversas, todo lo que hay en nuestro corazón, las cargas, las preocupaciones, Señor, aún los diagnósticos médicos adversos, difíciles, que tenemos que enfrentar, lo ponemos todo delante de tu cruz, pero sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, queremos aprender a confiar en ti y confiar en tus promesas. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor, quien permite aún las pruebas, porque tú tienes un plan mejor que el nuestro. Señor, tú tienes el control sobre cada una de las situaciones y tú tienes un plan mejor que el nuestro. Creemos, Señor, que tú puedes hacer milagros.
Obra sanidades hoy, Señor, en las personas que están conectadas y dicen, yo también necesito ese corazón íntegro, confiado plenamente en ti. Dios, en el nombre de Jesús, infunde aliento, como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, por tu palabra hablada. En el nombre tuyo, amén, amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Finalizamos 2 minutos antes hoy. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Dios